El rascacielos de Rivera Innovations se alzaba como una aguja de cristal y acero en el corazón financiero de Miami, un monumento al éxito moderno que reflejaba el sol brillante sobre las aguas de la bahía de Biscayne. Pero dentro de sus paredes, el clima era muy diferente. El lujo minimalista de los pasillos y las oficinas panorámicas no lograba ocultar una atmósfera gélida, cargada de una tensión silenciosa y palpable. Los empleados se movían con una eficiencia nerviosa, con las miradas bajas y las conversaciones reducidas a susurros necesarios, como si temieran que cualquier sonido fuera a romper el frágil equilibrio impuesto por su opresivo CEO. Era una fachada impecable de prosperidad que escondía un ambiente de trabajo profundamente tóxico, un lugar donde el miedo era el principal motor de la productividad, y la humanidad se guardaba bajo llave cada mañana al entrar, empujando un carrito de limpieza por el pasillo de mármol pulido. Mei-Ling Chen era una sombra más en ese entorno. A sus 42 años, vestía un uniforme de limpieza que no le sentaba bien, demasiado holgado en los hombros y corto en los tobillos, con el cabello recogido en un moño simple y una expresión deliberadamente sumisa. Su cuerpo entero intentaba proyectar invisibilidad, una estrategia para pasar desapercibida mientras observaba. Sin embargo, sus ojos contradecían todo su disfraz. Eran agudos, analíticos, y en su profundidad ardía una inteligencia feroz y una furia contenida que luchaba por controlar. Cada uno de sus movimientos, aunque aparentemente mundanos, era calculado. Era una dragona disfrazada de sirvienta, una de las mujeres más poderosas de Asia, carcomida por la culpa de haberse distanciado de su hermana y esperando el momento justo para actuar. Su objetivo era la sala de reuniones de cristal, donde su cuñado, Ricardo Rivera, estaba reunido con 2 directores. Justo en ese momento, su hermana menor, Sofía, entró con una carpeta en las manos. Su belleza delicada estaba opacada por una tristeza crónica, su postura ligeramente encorvada como si pidiera disculpas por existir. Antes de que pudiera hablar, Ricardo le arrebató los documentos y tras una ojeada despectiva, los arrojó al suelo. «Incompetente», espetó, su voz cortante llenando el silencio. «No sirves ni para ser un peso muerto decorativo». El sonido de los papeles al golpear el mármol pulido resonó como un disparo seco en el pasillo. Los directores desviaron la mirada, avergonzados pero cómplices, mientras Sofía se encogía sobre sí misma, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas al agacharse para recoger su humillación. Para Mei-Ling, ese fue el límite. El plan de observación, la estrategia de recopilar información antes de actuar, se hizo añicos en un instante. Soltó el carrito de limpieza, que se desvió y golpeó la pared con un ruido sordo que rompió la quietud del piso ejecutivo. Todas las miradas se desviaron del CEO hacia la mujer de la limpieza. Con una determinación helada, Mei-Ling empujó la pesada puerta de cristal con una fuerza que la hizo temblar en sus goznes. Ignorando por completo a un Ricardo atónito y furioso, caminó directamente hacia Sofía. Se arrodilló a su lado y, en lugar de ayudarla a recoger los papeles, tomó sus manos con firmeza, impidiendo que recogiera una sola hoja más del suelo. La levantó con una suavidad protectora y, por primera vez en años, sus miradas se encontraron. En el silencio denso que siguió, solo se escuchaba la respiración agitada de Ricardo y el zumbido distante del aire acondicionado. Los ojos de Sofía, anegados en lágrimas, se fijaron en los de su hermana con una mezcla de incredulidad y un terror abrumador. La frase en mandarín, un código secreto de su niñez que significaba refugio y protección, había abierto una compuerta en su memoria, trayendo de vuelta la imagen de una Mei-Ling que creía perdida para siempre. Era la hermana mayor que la defendía de los bravucones en el patio de la escuela, la que le contaba historias de dragones y emperatrices antes de dormir.
Por un instante, el lujoso piso ejecutivo se desvaneció y volvieron a ser dos niñas en su pequeño apartamento en Shanghái, unidas contra un mundo que a menudo parecía demasiado grande y hostil. El toque de las manos de Mei Ling no era solo un gesto de consuelo, era un ancla. La primera sensación de solidez que Sofía había sentido en años de flotar en un mar de miedo. Ricardo, por su parte, procesó la escena con una furia que le enrojeció el rostro. No vio a una de las mujeres más poderosas de Asia. Vio a una empleada de limpieza insubordinada que había osado interrumpir su demostración de poder. Su humillación frente a sus directores era inaceptable. «¿Quién se cree que es?», gritó, su voz resonando contra los cristales. «Seguridad, quiero a esta mujer fuera de mi edificio ahora mismo». Avanzó un paso, con el dedo índice apuntando acusadoramente, su cuerpo hinchado de una arrogancia que no admitía desafíos. Para él, el universo estaba ordenado por jerarquías claras, y una mujer con un uniforme de limpieza no tenía lugar, ni voz, ni rostro en su mundo. Su orden fue un intento desesperado por restaurar el control, por borrar la mancha de desafío que aquella extraña había dejado en su autoridad impecable, sin sospechar que estaba a punto de presenciar el colapso de todo su imperio. Mei Ling se puso de pie lentamente, colocando su cuerpo como un escudo protector frente a Sofía. La expresión sumisa había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una calma glacial que era mucho más aterradora que cualquier grito. Se giró para encarar a Ricardo, y cuando habló, su voz no era la de una sirvienta. Era clara, precisa y resonaba con una autoridad innata, en un inglés perfecto, con un acento apenas perceptible. «Mi nombre es Mei Ling Chen», declaró, y cada sílaba cayó como una sentencia. «Soy la hermana mayor de Sofía, y también soy la principal inversora anónima, la que posee el 30% de su compañía a través de un fondo de cobertura, con quien usted ha estado negociando una fusión durante los últimos 6 meses». La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de uno de los directores dejando caer su bolígrafo sobre la mesa de caoba. En ese instante, la culpa que Mei Ling había mantenido a raya durante años la golpeó con la fuerza de un maremoto. Mientras construía su imperio tecnológico en Shanghái, trabajando noches enteras y cerrando tratos multimillonarios, había permitido que la distancia se convirtiera en un abismo. Recordaba las primeras llamadas de Sofía, su voz llena de emoción al hablar de su nueva vida en Miami. Un entusiasmo que poco a poco se fue apagando, reemplazado por silencios largos y respuestas evasivas. Mei Ling, absorta en sus propias batallas corporativas, había interpretado esa distancia como la independencia de su hermana, no como una llamada de auxilio silenciosa. Ahora, al ver los moretones emocionales en el alma de Sofía, cada éxito profesional se sentía como una ceniza amarga en su boca. Había conquistado el mundo de los negocios, pero había fallado en proteger a la única persona que realmente importaba. El viaje de Sofía hacia ese pasillo había sido una lenta y dolorosa erosión de su ser. Cuando conoció a Ricardo, él la había deslumbrado con un mundo de lujos y promesas, un torbellino de romance que la alejó de su hogar y de su hermana. Pero una vez casados, el encanto se desvaneció para dar paso a un control metódico y asfixiante. Ricardo criticaba su arte hasta que dejó de pintar. Cuestionaba a sus amigas hasta que dejaron de llamar y se burlaba de sus opiniones hasta que dejó de tenerlas. La aisló sistemáticamente, convenciéndola de que era demasiado frágil, demasiado ingenua, demasiado incompetente para navegar el mundo sin él. Su mansión dorada se convirtió en una jaula elegante, y ella, en una pieza decorativa cuya única función era reflejar el éxito de su marido. Había olvidado el sonido de su propia risa, la sensación de tener un sueño propio. Ignorando las miradas atónitas de los presentes,
Mei Ling tomó suavemente del brazo a Sofía y la guió fuera de la sala de reuniones, alejándola de la escena de su humillación. El pasillo de mármol que minutos antes había sido un escenario de dolor, ahora se sentía como un camino hacia la libertad. Una vez dentro del ascensor privado, mientras las puertas de acero se cerraban, aislando el sonido de la furia impotente de Ricardo, Sofía se derrumbó. «Creí que te había perdido para siempre», susurró, su voz rota por el llanto contenido durante tanto tiempo. Mei Ling la abrazó con una fuerza que prometía no volver a soltarla jamás. «Nunca», respondió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «El dragón siempre cuida de su familia. Ahora estás a salvo, te lo prometo». Por primera vez en una década, Sofía sintió que esa promesa era la única verdad en la que podía creer. La guerra no tardó en comenzar. Antes de que pudieran llegar al vestíbulo, el contraataque de Ricardo ya estaba en marcha. Fiel a su naturaleza manipuladora, no usó la fuerza bruta, sino las armas del poder moderno. Movilizó a su equipo de relaciones públicas para filtrar una historia cuidadosamente elaborada a la prensa, pintando a Sofía como una esposa emocionalmente inestable y a su repentina partida como un episodio maníaco depresivo. Al mismo tiempo, con una sola llamada a su banco privado, congeló todas las cuentas conjuntas y tarjetas de crédito a nombre de Sofía, cortando su acceso a cualquier recurso financiero. Quería asegurarse de que estuviera indefensa, aislada y desacreditada, una mujer rota que se vería obligada a volver arrastrándose. Era un movimiento cruel y calculado, diseñado para demostrarle que, sin él, ella no era absolutamente nada. Instaladas en la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas que Mei Ling había reservado bajo un seudónimo, Sofía vio su rostro en las noticias de la televisión por cable. Las palabras inestable y preocupación por su bienestar parpadeaban en la pantalla, acompañadas de una foto de ella sonriendo en una gala benéfica, una imagen que ahora parecía una máscara grotesca. El viejo terror, ese nudo helado en el estómago, amenazó con paralizarla. Sintió el impulso de esconderse, de desaparecer, de ceder a la narrativa que Ricardo estaba tejiendo. Pero entonces miró a Mei Ling, que observaba la misma pantalla no con pánico, sino con una concentración analítica, como un general estudiando un mapa de batalla. Es en momentos como este que uno entiende por qué es tan importante que estas historias se compartan. Si este relato te conmueve, considera suscribirte para que podamos seguir dando voz a quienes fueron silenciados. Mientras el mundo exterior se llenaba de ruido y especulaciones, Mei Ling transformó la lujosa suite en su cuartel general. La dragona de los negocios había despertado por completo. Con una calma imperturbable, comenzó a hacer llamadas. Su voz, tranquila y medida, se movía sin esfuerzo entre el mandarín, el inglés y el español, mientras daba órdenes a sus equipos legales y financieros en Shanghái y Nueva York. No estaba reaccionando al ataque mediático de Ricardo. Estaba lanzando su propia ofensiva, una mucho más letal y silenciosa. Instruyó a sus abogados para que iniciaran el proceso de cancelación de la fusión, citando cláusulas de conducta ética, y a sus analistas para que comenzaran a vender en corto las acciones de Rivera Innovations. No buscaba una batalla en los tabloides. Su objetivo era desmantelar el fundamento mismo del poder de Ricardo, su dinero y su reputación corporativa. En medio de la tormenta estratégica, Sofía encontró un nuevo propósito. Al principio, se sentía como una espectadora de su propia vida, observando a su hermana mover piezas en un tablero que no entendía. Pero mientras escuchaba a Mei Ling discutir sobre entidades corporativas y paraísos fiscales, un recuerdo vago se encendió en su mente. Era un fragmento de una conversación que había escuchado por casualidad,
Una noche en que Ricardo, borracho y jactancioso, hablaba por teléfono sobre una serie de transacciones irregulares con una empresa fantasma en las Islas Caimán. Tímidamente se lo mencionó a Mei Ling. Los ojos de su hermana se iluminaron. No era solo un detalle, era la llave maestra, la prueba de fraude que podía destruirlo legalmente. En ese momento, Sofía dejó de ser una víctima que necesitaba ser rescatada. Se había convertido en una pieza clave de la ofensiva. Esa noche, el agotamiento finalmente las alcanzó. Dejaron a un lado las computadoras portátiles y los documentos legales. Mei Ling preparó un té de jazmín, cuyo aroma llenó la habitación, evocando recuerdos de su infancia. No hablaron de la batalla que les esperaba, ni del dolor que habían soportado. En su lugar, recordaron a su abuela, sus manos arrugadas, enseñándoles a doblar los bordes de los dumplings a la perfección. Rieron al recordar cómo Sofía siempre los llenaba demasiado hasta que explotaban en el vapor. Fue un momento de una normalidad casi dolorosa. Un recordatorio de que debajo de las capas de CEO y víctima seguían siendo simplemente hermanas. Ese vínculo, forjado en una cocina humilde de Shanghái, era su arma más poderosa, una fuerza que Ricardo, en su arrogancia, nunca podría comprender ni derrotar. La calma se rompió a la mañana siguiente con la llegada de un correo electrónico oficial del equipo legal de Ricardo. No era una oferta de paz, sino una declaración de guerra total. El documento, frío e impersonal, amenazaba a Sofía con una demanda por difamación y a Mei Ling con acciones legales por interferencia maliciosa en los negocios, a menos que detuvieran su campaña de desprestigio de inmediato. La presión se intensificaba por todos los frentes. El Consejo de Administración de la propia empresa de Mei Ling en Shanghái comenzaba a expresar su preocupación por el impacto que este escándalo personal podría tener en el precio de sus acciones. Mei Ling miró a Sofía, esperando ver miedo en sus ojos. En su lugar, encontró una nueva y tranquila determinación. Ambas supieron, sin necesidad de palabras, que ya no había vuelta atrás. La batalla por la libertad de Sofía se había convertido en una guerra que estaban decididas a ganar, sin importar el costo. La sala de juntas de Rivera Innovations, en el piso más alto del edificio, se sentía como una cámara de vacío. El aire era gélido, y el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo de los papeles que el equipo legal de Mei Ling distribuía sobre la larga mesa de caoba. Los miembros del consejo, hombres y mujeres de rostros impasibles, estudiaban los documentos que detallaban el fraude fiscal y el desvío de fondos de Ricardo. Mei Ling, sentada a la cabeza de la mesa, presentaba los hechos con una precisión quirúrgica, su voz tranquila desmantelando la carrera de su cuñado pieza por pieza. Ricardo, atrapado en el extremo opuesto, parecía un animal enjaulado. Su rostro, pálido y sudoroso, alternaba entre la furia y el pánico mientras veía cómo los cimientos de su imperio se desmoronaban ante la mirada fría y evaluadora de sus pares. La batalla ya no era personal, se había convertido en una ejecución corporativa. Desesperado, Ricardo hizo su último movimiento. Se puso de pie, interrumpiendo a Mei Ling no con un grito, sino con un suspiro de profunda y falsa tristeza. Dirigió su mirada no al consejo, sino directamente a Sofía, que estaba sentada en silencio junto a su hermana. «Todo esto», dijo, su voz cargada de una piedad calculada, «es el resultado de la frágil salud mental de mi esposa. La he amado y protegido, pero sus episodios, su inestabilidad, la hacen susceptible a influencias externas». Intentó pintar la escena como una tragedia familiar, no como un crimen financiero, buscando sembrar la duda y apelar a un sexismo anticuado. «Les pido que consideren la fuente de estas acusaciones. Lo hago por su bien, por el bien de la mujer que, a pesar de todo,
sigo amando. Algunos miembros del consejo desviaron la mirada, incómodos, un atisbo de duda en sus ojos. Todas las miradas se posaron sobre Sofía. Esperaban lágrimas, un arrebato, una negación histérica que confirmara la narrativa de Ricardo. Mei Ling sintió una oleada de furia protectora y se preparó para intervenir, para aniquilar verbalmente a Ricardo. Pero entonces sintió una mano suave pero firme sobre su brazo. Era Sofía, pidiéndole en silencio que la dejara hablar. Lentamente, con una gracia que nadie en esa sala esperaba, Sofía se puso de pie. Su postura ya no estaba encorvada. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y respiró hondo, absorbiendo el oxígeno y la atención de la habitación. El silencio se volvió denso, pesado, cargado de una anticipación que casi se podía tocar. Por primera vez en una década, Sofía estaba a punto de usar su propia voz, y el mundo entero parecía contener la respiración para escucharla. «Es cierto que mi salud mental se vio afectada», comenzó. Su voz era un susurro que, sin embargo, llegó a cada rincón de la sala. Pero no fue por una enfermedad, fue por un veneno administrado en dosis diarias de humillación, aislamiento y miedo. Miró a cada miembro del consejo, uno por uno, forzándolos a verla, no como la esposa del CEO, sino como una mujer. Ricardo no destruyó mi cuerpo, fue más sutil, destruyó mi confianza hasta que creí que mis pensamientos no valían nada, destruyó mi alegría hasta que olvidé cómo sonreía, y destruyó mi voz hasta que el silencio se convirtió en mi único idioma. Hizo una pausa, su mirada finalmente se posó en Ricardo, cuyo rostro se había descompuesto en una máscara de incredulidad. Pero el mayor error de mi esposo no fue subestimarme, fue olvidar que yo no estaba sola. En ese momento, la verdad resonó en la sala con la fuerza de una sentencia irrevocable. No hubo más argumentos, no hubo más debates. La votación para destituir a Ricardo fue unánime y veloz, una simple formalidad para sellar lo que ya era evidente. Mientras él era escoltado fuera de la sala por la seguridad, sin la arrogancia que lo había definido, Mei Ling miró a su hermana. Vio en sus ojos no a la víctima que había venido a rescatar, sino a una mujer que se había levantado de sus propias cenizas, una emperatriz que había reclamado su trono. Una oleada de orgullo, más intensa y real que cualquier fusión multimillonaria, la inundó. No había ganado una guerra para su hermana. Había presenciado cómo su hermana ganaba la suya. El vínculo entre ellas ya no era de protección, sino de una profunda y mutua admiración. Los meses que siguieron no fueron de venganza, sino de una meticulosa reconstrucción. Rivera Innovations, despojada de su tóxico líder, pasó por una reestructuración completa. Mei Ling, fiel a su palabra, no asumió el control. En su lugar, supervisó la venta de su participación del 30%, destinando cada centavo a un fondo a nombre de Sofía. Juntas, dejaron atrás el horizonte de cristal de Miami, no como fugitivas, sino como peregrinas en busca de un terreno más fértil donde plantar nuevas raíces. El rascacielos, que una vez fue un símbolo de opresión, se encogió en la distancia, convirtiéndose en un mero recuerdo en el espejo retrovisor. El dinero, que había sido el arma de Ricardo para controlar y humillar, se transformaba ahora en la semilla de un nuevo comienzo, una herramienta para sanar y construir, demostrando que el verdadero valor de los recursos no está en su acumulación, sino en su propósito. Con su libertad recién descubierta y los medios para forjar su propio destino, Sofía no buscó el olvido en el lujo ni en el ocio. En su lugar, canalizó el eco de su dolor en un propósito inquebrantable. Fundó la Fundación Ala Fénix, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer el tipo de salvavidas que ella nunca tuvo: refugio seguro, asesoramiento legal y apoyo financiero para mujeres que intentaban escapar de relaciones abusivas.
Su antiguo estudio de arte, abandonado durante años, se convirtió en la sede de la fundación, sus paredes ahora cubiertas no con sus pinturas, sino con historias de supervivencia y retratos de resiliencia. Mei Ling observaba desde la distancia, proporcionando consejos de negocios cuando se los pedían, pero permitiendo que Sofía fuera la arquitecta de su propio legado. Ya no era una víctima a la que había que proteger. Era una líder que encendía faros para otras en la oscuridad. El cambio también se arraigó profundamente en Mei Ling. Regresó a Shanghái no solo como una CEO victoriosa, sino como una mujer transformada. La dragona de los negocios no había perdido su fuego, pero ahora lo usaba tanto para calentar como para quemar. Implementó nuevas políticas de bienestar en su propia empresa, reconociendo que la verdadera fortaleza de un imperio no reside en sus márgenes de ganancia, sino en la dignidad de su gente. Las largas noches en la oficina fueron reemplazadas por videollamadas con Sofía, donde no hablaban de acciones o estrategias, sino de recetas de la abuela y de los pequeños progresos de las mujeres en la fundación. Había aprendido la lección más importante de su vida, que construir puentes entre almas era un logro infinitamente mayor que construir rascacielos, y que el amor de una hermana era el único activo que nunca se depreciaría. 2 años después, en la inauguración de un nuevo centro de acogida de la fundación, Sofía se paró frente a una multitud, su voz clara y firme, resonando con una autoridad nacida de la experiencia, no del privilegio. Ya no era una sombra, sino una fuente de luz. Entre el público, Mei Ling la observaba no desde una primera fila reservada para los VIP, sino mezclada entre la gente, con una sonrisa de orgullo puro en su rostro. Vio en su hermana el reflejo de innumerables mujeres que, al encontrar su voz, descubren el poder de cambiar el mundo. Relatos como el de Sofía nos recuerdan que la esperanza puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Si crees en el poder de estas historias para inspirar y sanar, suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo testimonios de la indomable fuerza del espíritu humano.